Paz de Cristo, hermano. A todos mis hermanos, en el nombre de Jesucristo los saludo. A toda la iglesia en general, a mis hermanos ministros, a toda la iglesia en general. Muchas gracias a Dios por concedernos este momento de poderles saludar en el nombre de Jesucristo. Quiero hablar un poquito acerca del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos que en la Biblia hay dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Podemos considerar que en el Antiguo Pacto, pues podemos decir que es el Antiguo Testamento. Y en ese pacto del Antiguo Testamento, pues era únicamente para un pueblo, para el pueblo de Israel, como ya sabemos. Pero a través del tiempo, Dios, en su amor y su misericordia, Él anunció un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, la razón era para que todo el mundo tuviera acceso a la salvación. Todas las personas, todo el mundo en general. Por medio del profeta Jeremías, le anuncia al pueblo de Israel de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos aquí en esta parte de la Escritura, en estos textos, ¿verdad? Dice que ellos invalidaron su pacto, ¿verdad? Entonces Él le está anunciando un nuevo pacto. Y este pacto, no olvidemos que la Biblia dice que Jesucristo es el ángel del pacto. Entonces, este nuevo pacto entró en vigor, ¿verdad? con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, gloria a Dios, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Voy a volverlo a leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aquí tenemos este texto muy importante, ¿verdad? El vaso aquel que tomó en la última cena el Señor, en la última Pascua, Él estaba allí anunciando, ¿verdad? Tipificando que aquel vaso que estaban por beberlo, ¿verdad? Les anunciaba que era, hermanos, la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Para la remisión de los pecados. Entonces, podemos nosotros considerar y ver, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad?, el que trajo
el nuevo pacto. Es el que ha establecido este nuevo pacto, gloria al Señor. Pero ¿por qué razón, verdad, tenía que venir este nuevo pacto? ¿Por qué se tenía que, verdad, desechar el antiguo pacto? Dice aquí el apóstol San Pablo, la escritura del apóstol San Pablo, dice así: bendito sea el Señor. Dice que en aquel tiempo todo era figura, las cosas que se hacían. Dice así, que consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la corrección. Todo aquello era una sombra, era un bosquejo, pero tenía que llegar el tiempo que se tenía que corregir, ¿verdad? Entonces dice aquí, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces aquí la escritura pues es clara, ¿verdad? Que todo aquello consistía en todas aquellas cosas, en diversos lavamientos, en un montón de cosas, ¿verdad? Que hacían un ceremonial, ¿verdad? Pero que tenía que llegar el día en que esto iba a ser corregido, iba a ser quitado e iba a venir una nueva forma, un nuevo pacto, gloria al Señor. Dice la escritura, dice en Hebreos 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto se hacía en el antiguo pacto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. Quita lo primero. ¿Qué quiere decir? Quita el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. Y dice, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria al Señor. Y tenemos pues, hermanos, esta escritura tan clara, y vamos a leer otra parte de la escritura, en el capítulo 8 de la misma carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Dice así, refiriéndose a Cristo, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es un mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Fíjense,
hubo grandes motivos para hacer un cambio, para establecer un nuevo pacto. Dice, porque si aquel primero, ¿verdad? Si aquel primer pacto, ¿verdad?, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y se haré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Tenemos esta parte bonita, ¿verdad? Diciendo nuevo pacto, ¿verdad? Dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse, ¿verdad? En el antiguo pacto ya no hay salvación. La salvación, el perdón de pecados, ¿verdad?, la remisión de pecados está en el nuevo pacto, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer otra parte. Que dice de la siguiente manera. El apóstol San Pablo, la segunda de Corintios, capítulo 3, en el versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera. No que seamos suficientes, bueno, en el versículo 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. En aquel antiguo pacto, pues todo lo que, los mandamientos, todo lo que el ceremonial, todo aquello, hubo su tiempo que tuvo su gloria, su esplendor, ¿verdad?, que era bonito, pero llegó el tiempo en que ellos invalidaron ese pacto, ¿verdad?, que ya no era, ¿verdad?, ya no era agradable delante de Dios, y que tenía que, ¿verdad?, venir un nuevo pacto, gloria al Señor. Entonces, aquello tuvo su gloria en su tiempo, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, porque si lo que perece
tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. ¿Verdad? Si aquello que perece, que iba a perecer, tuvo su gloria, pues mucho más será en gloria lo que permanece. O sea, ¿qué es lo que permanece? Es lo que permanecerá para siempre. Es el pacto, es el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Moisés tenía que cubrir su rostro porque cuando él salía a hablar al pueblo de Israel, él cubría su cara, él cubría su rostro porque de su rostro irradiaba una luz. Entonces él tenía que cubrir su rostro, ¿verdad? Había un motivo para cubrir su rostro. Dice, así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? El antiguo pacto. Y luego dice, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. ¿Verdad? Todo eso, por eso vino Cristo, ¿verdad? A establecer un nuevo pacto para el mundo, un nuevo pacto para las personas. Entonces, dice aquí, pero los sentidos de ellos se embotaron, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Otras palabras, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues es la historia sagrada, lo necesitamos, ¿verdad? Claro que sí, porque es la profecía, ¿verdad? Pero por las obras de la ley, pues ninguna carne se justificará delante de Dios. Dice aquí, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muchas personas, hermanos, tienen sus fundamentos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y hermanos, y cuando uno trata de hablarles del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, ellos ponen una barrera. ¿Por qué? Porque, hermanos, tienen un velo sobre su corazón, un velo puesto sobre su corazón, y no pueden conocer a Cristo. Por eso dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor. Entonces, esto es, amados hermanos, ¿verdad? Pues hermanos, importante para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Conocer, saber, ¿verdad? Que estamos nosotros en un nuevo pacto. Por eso dice nuevo pacto. Dio por viejo al primero, ¿verdad? Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Entonces nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto, gloria al Señor. Y esto es importantísimo, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer, ¿verdad?, lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? No podemos nosotros hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cayéramos en un error muy grande, en una falta muy grande. Estamos nosotros viviendo en el tiempo
del nuevo pacto, en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Muchas gracias a Dios por concedernos este tiempo, este momento, ¿verdad? No nos podemos, ¿verdad? Nosotros confiar del mundo nada, porque el mundo se pasa, dice la Biblia, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, todos, ¿verdad? Hay que seguir luchando, hay que seguir adelante. Pronto, con el favor de Dios, que pase todo esto, nos reuniremos en nuestros templos. Ya extrañamos estar, ¿verdad?, con nuestra congregación, ver a los hermanos, ¿verdad? Y pues hay que seguir adelante, amados hermanos, varones, jóvenes, ¿verdad? Dorcas, todos en general. Hay que seguir adelante, luchando por la salvación, luchando por la vida eterna que Dios nos ha prometido. Naturalmente que hay que perseverar en el camino de Dios hasta el fin, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios dijo, lo que el Señor nos dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Me da mucho gusto, les mando un saludo muy grande, un abrazo a todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo, y que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga sus familias, sus hogares, sus trabajos, ¿verdad? Y que Dios nos siga bendiciendo, ayudando en todo momento. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios los guarde.